¿De quién, de quién? Bueno, Kun Agüero, papá. ¿Qué es esto? yo por siempre soñé con favor? arrancar un programa de política, economía, juicios, justicia con la cumbia del Kun Agüero. ¿Vos no? Primero, la cumbia me encanta. No sabía hasta que era la cumbia de Kun Agüero. Me dijiste que la canta el propio Kun. Claro, ustedes están viendo, ¿no? Vamos a hablar del ¿De Kun quién, de Agüero, quién? no de la cumbia, que claramente es un temón. Le dije a Caruso, hacé de cuenta que no lo conoces. No, no lo conozco de verdad. Claro. Me dijo. Así que estaba todo bajo control. Pero arrancamos desiguales, bienvenidos y bienvenidas. Martes 20 horas en la televisión pública. Porque habló el Kun Agüero. Qué bolón que armó el Kun, ¿no? No habló de cumbia, pero No. metió cumbia. Sí, Metió cumbia. cumbia, claro, le puso cumbia a la cosa. Bueno, concretamente lo que hizo fue cuestionar un impuesto dirigido estrictamente a quienes tienen más patrimonio, digamos, ¿no? Él dice, bueno, yo ya garpé. Cuando compré, garpé. Cuando cobro mi salario, garpo un ¿Lo impuesto. escuchamos? Escuchémoslo. Escuchemos el y Kun. después No vemos la cantar, no discusión, cantar, dale. hablar. Hay países que por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo, a vos te cobran. ¿De quién, de quién? Anual. Te cobran, ¿ok? Entonces, ahora yo te hago una pregunta. ¿Por qué te cobran? Si vos ya pagas los impuestos. A mí no me molesta pagar los ingresos. Entonces, si vos tenés ingresos, claramente porque estás trabajando y te está yendo bien. Pero lo que no me convence es, digamos, que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier parte del mundo. Este año vos no tenés ingresos, ¿ok? No tenés ingresos. O sea, por decirte, no tenés plata, no tenés nada, no tenés trabajo por un año, ¿ok? Ok, vos por un año, por más que no tenga plata, pagás igual el patrimonio. ¿Por qué? Porque tenés plata. Bueno, interesante. Interesante que lo diga el Kun Agüero. ¿Por qué? Porque esto lo dijo a través de un streaming. Hoy exjugador de fútbol, streamer, empresario además, con mucha llegada a un público joven. Y lo que plantea Pablo en un punto es lo que es el impuesto en Argentina, y lo escuchaba Ibáñez también hablar durante el video, de bienes personales. En Argentina no existe un impuesto al patrimonio, con ese nombre como él menciona, sí el impuesto a bienes personales. ¿Que lo pagamos todos? No. No, claro, lo pagan quienes más tienen a partir de un tope determinado, pero bueno, ahí entramos en las discusiones más específicas. Ya la vamos a convocar a Estefanía Pozo para que venga. Pero lo interesante es que de vuelta, ayer lo charlamos también sobre el tema transporte. Da la oportunidad, a partir de quién es, por el Kun Agüero, que llega efectivamente a otras generaciones, de volver a poner en el centro de la escena cómo es la estructura impositiva en un país, quién paga más o quién debería pagar más, en función de qué, por qué razones, y es una discusión conceptual. Discusiones que se dan muy pocas veces en términos, no puedes arrancar de cero, digamos, ¿no? Bueno, imaginemos un país y de vuelta nos imaginamos la estructura impositiva, quiénes pagan impuestos y por qué. No, claro. Entonces todo el tiempo tenés que estar haciendo parches y por supuesto de acuerdo a qué idea tenés vos sobre quiénes más tienen que aportar en términos solidarios para que el Estado recaude y diseñe sus políticas. Pero pase al frente nuestra compañera Estefanía Pozo. ¿Hoy rinde examen? No, ¿cómo va a Esperá, rendir examen? ¿cómo Pero no ponete va a ahí? ayudar, sí. Vamos a intentar manejar. Hola No, no te Steffi, metas en la ¿cómo te oscuridad, va? Caruso. ¿Qué Ahí va. decís? Muy bien, o Bueno, muy mal, bienvenida, o buenas cómo. noches. Vamos a intentar explicarnos un poco qué Dale. es esto, de qué habla el Kun Agüero. ¿De qué habla? Bueno, de impuestos. Si hay un tema más aburrido en la economía, creo que no hay un tema más aburrido. ¿De quién, de A mí quién? me parece interesante los impuestos, pero la verdad es que cada vez que estoy haciendo la nota de impuestos, todo el mundo es qué bodrio Pero hablar espera, de impuestos. depende cómo lo presentamos, porque si lo presentamos en términos de quién tiene que pagar y por qué y cómo se reparte la torta, es la discusión que tenemos todo el tiempo en Por nuestra... eso es maravilloso lo que Claro. logró el Kun, Claro. hacernos Exacto. hablar de impuestos de esta manera, porque le dio, te diría, metió el dedo en la llaga de a quién le cobramos impuestos, por supuesto, digo, a quién como sociedad se le cobra impuestos, y por otro lado, qué tipo de impuestos, sobre qué cosas, sobre qué vas a grabar, ¿no? Sobre a dónde vas a poner la lupa Sí. para cobrar qué impuesto y en qué cantidad. Entonces eso es lo que puso en discusión el Kun. ¿Qué es lo que él se Dijo, pregunta? ¿Cuál es su contradicción? La pregunta de él fue, ¿por qué tengo que pagar a mi patrimonio, es decir, a lo que yo Compré. voy comprando Sí. con los ingresos que fui teniendo, si los ingresos que fui teniendo
ya pagaron impuestos. Es decir, si yo ya pagué impuesto a las ganancias. Vamos a usar el ejemplo Claro. de Argentina. En Argentina, si tenés un determinado nivel de ingresos, empezás a pagar ganancias hasta un 35% dependiendo de las escalas. Ya lo conocemos bastante este impuesto. Después, con ese patrimonio que vos fuiste generando, con ese ingreso que vos fuiste generando, ponele, te compraste una casa, un auto, después invertiste, no sé, en un plazo fijo, Sí. tenés acciones. Es Esos decir, son tus bienes personales. tus patrimonios, exacto, empiezan a engrosarse y por eso tenés bienes personales. O tenés bienes afuera, tenés una cuenta afuera, lo que sea. Y ahí es donde viene el Estado y dice, bueno, de estos bienes patrimoniales te voy a cobrar un porcentaje. A mí lo que me gusta del Kun es cómo lo dice. Él dice, a mí no me cierra. Él no dice, esto está mal, porque él dice, hay algo a mí que no me cierra. Bueno, es que ¿Qué es justamente lo que no le es una cierra? discusión grabar el stock, es decir, el patrimonio que yo tengo o el flujo de ingresos, Claro. que es justamente los ingresos. Claro. Es una discusión grande en materia de impuestos. Tenemos placas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Me preguntaba Juan Chagosto, bueno, ¿qué pasa en los lugares a donde el Kun vivió? Porque si vos sos residente en un país, está la residencia fiscal y entonces dice, en Inglaterra dice, cobran el 50% a los ingresos. Miremos lo que pasa en España, ¿no? Porque vivió en España. Vivió en O sea, Madrid, ahora está en vivió en Barcelona, ¿no? Fíjense lo que pasa. En el impuesto del patrimonio en España se paga en función de la localidad en la que vive la persona. En Cataluña, si tenés hasta 800.000 euros, pagás 769 anuales. Más de 4 millones de euros, te cobran más o menos 42.000 euros. Y si vas a un patrimonio de más de 15 millones de euros, pagás casi 300.000 euros Pero en al Madrid, año. 000. En Madrid cero. Por eso ¿No depende se paga impuesto de bienes al personales? patrimonio. De bienes personales. Esto es un relevamiento hecho por un centro de economistas español, exacto. Bueno, la discusión es qué pasa en los lugares a donde vivís y cómo se grava tu patrimonio o no. Ahora, ¿qué pasa en Argentina, en América Latina y en el resto de los países de la OCDE, que son los datos que tenemos? A ver. Eso lo vamos a ver acá. No es tan complicado de entender como parece. El primero, el de arriba, es Argentina y el de abajo son los países en desarrollo. Bien. Lo primero, el azul más oscuro que está bien a la izquierda, Está acá. que es este que Este está acá, 7 y ese este 7, este 9, 9 y este 24, 24, son los impuestos a las personas físicas, es decir, las rentas que tienen las personas, los ingresos, esto que decía el Kun. Si yo estoy generando ingresos, pago por esto. En Argentina se paga el 7%. Perdón, ¿en o sea, Argentina es bienes personales eso? no, esto es ganancias, Ganancias. sería, por Ganancias, ejemplo. ok. Exacto. En Argentina representa el 7%, en los países de la OCDE un 24%. Ahí fíjate cómo el Kun está acostumbrado a una estructura impositiva donde te cobran más por Salario. los Más por ingresos, ingreso, exacto, claro. más por las Más rentas por ingreso. que por fíjate, esto es un 6%, es impuestos a las patrimonial. propiedades. Bienes Fíjate lo que es en la personales, Argentina. ok. El 9%. Claro. ¿Qué pasa en la Argentina con la estructura tributaria? Y eso es lo más impactante de todo y es absolutamente regresivo. Mirá lo que es los impuestos al consumo. El 52% de la recaudación se debe a un impuesto que es, bueno, ¿El IVA? Entre otros, sí, porque no es solamente IVA, pero podemos decir fuertemente el IVA es uno de los que más financian al Y se Estado. paga todo lo mismo, no importa cuánto La ganás capacidad- o cuánto tengas. Exacto, por eso se dice que la Argentina tiene una estructura tributaria tan regresiva, Sí. porque pagamos igual, no importa el patrimonio ni los ingresos que tengamos. En cambio, en este caso es al revés, o sea, a una buena parte la aportan las personas físicas en función de su capacidad contributiva. Claro. Si la declaración del Kun y su desacuerdo con pagar impuestos al patrimonio nos sirve para mirar esto y empezar a debatir quién paga impuestos en la Argentina, bienvenido sea. Sobre todo porque en Argentina también el año pasado, al calor de la pandemia, discutimos otro impuesto que en realidad no fue un impuesto, fue un aporte a las grandes fortunas que permitió financiar un montón de programas justamente para hacerle frente a la pandemia. Un aporte por única vez que muchos incluso se negaron a pagar. Entre ellos, por ejemplo, Carlos Tevez. Y lo judicializaron, Claro. exactamente. Había un punto que me parece interesante. Vamos a hablar con Pablo Ibáñez. Que con Néstor marcaba Expósito, Pablo. Que seguro que ellos pagaron el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Eso, desde ya, ¿no? En este programa libre de humo tenemos que decir la verdad, chicos, ¿no? ¿Qué vas Dos a agregar, veces. Sí, Estefi? claro. No, me parece que Pablo metía un poquito el dedo en la llaga en la discusión con un concepto. A No, ver. yo hablaba de la cuestión de la herencia también, del dinero recibido y que también el Kun, creo que lo planteaste vos,
es desde el lugar que lo dice. Es una referencia de una persona que viene de una familia humilde, de una zona humilde, creció y se hizo todo lo que tuvo, él hizo gracias a su propio desarrollo, a su experiencia y a lo que logró como deportista. Entonces, el debate es más rico desde ese lugar. No lo podría decir el hijo, lo podría decir, digamos, pero no generaría tanto debate si lo dijese el hijo de un empresario que heredó la empresa de su padre. Porque Bueno, le de hecho, dirían, vos la ganaste, la ganó tu viejo. Exactamente, digo, tiene que ver un poco con esta cuestión del mérito y desde dónde se plantean las cosas. También podría decir que por la casa que cuenta como su patrimonio, también paga impuesto inmobiliario, o por su auto paga patente y un montón de cosas en ese mismo sentido. Posiblemente tenga que ver con una estructura tributaria muy rígida, que es demasiado igual donde no debería ser tan igual. Porque si el litro de leche vale 120 pesos para todos, porque tiene el 21, 20 o 11% de IVA para todos, hay una desigualdad manifiesta y son los debates muchas veces que quedan en la urgencia. Y además que nadie toca porque si de financiar al Estado no le gusta a un gobierno ni progresista ni a un gobierno de derecha. Claro. Igual me quedé con una cosa que dijo Steffi, que no te voy a mandar En el caso presa. en el caso del IVA estoy Te voy a mandar hablando, presa, no sé, lo está planteando, que decía que también hay mucha estructura montada para no pagar impuestos. Entonces, ahí hay una serie de elementos. Claro. Muchas veces los estados no son lo suficientemente hábiles o capaces o tienen la suficiente voluntad para Bueno, cobrar lo hoy que tienen por que hoy- cobrar, y después hay una Hoy por estructura hoy, montada para una eso. de las discusiones más fuertes entre estados y algún sector de los multimillonarios o de las grandes empresas transnacionales es eso, efectivamente, ¿no? Porque me parece Que hay una tributen en el discusión- lugar donde generan la riqueza y que paguen lo que tienen que Pero pagar. además hay una estructura administrativa, contable y financiera puesta al servicio de Para evadir eludir. y eludir Claro. impuestos. Hay Entonces, una- por eso tienen sentido los impuestos al ¿Qué patrimonio. decís, Digo, Néstor? hay una discusión que es anterior a todo esto, que es a quién le cobran impuestos y cómo formó fortuna ese que formó impuestos. El caso del Kun Agüero es un caso excepcional, porque es un hombre que viene de la pobreza, que con el producto de su trabajo, que en este caso es el fútbol, pero podría haber sido cualquier otro, con el fruto de su trabajo, formó una fortuna. Ese hombre tiene que pagar por el fruto de su trabajo. Es una primera discusión, porque si estamos hablando de alguien que arma una gran fortuna porque la heredó o porque la explotó o porque tuvo una renta financiera, estamos hablando de otra cuestión. El impuesto que se le cobra al trabajador por su trabajo es absolutamente injusto. El trabajo no es ganancia. El trabajo es trabajo. Pero por eso hay algunos que dicen, bueno, dejemos de llamar ganancia y llamemos impuesto a los Sí, altos de otro- ingresos. Tal cual. Una cuestión nominal de designación, decimos. No, bueno, pero políticamente o conceptualmente es otra cosa. Sí, y además, también- ¿dónde pones la discusión también de todos los tiene que años? ver- ¿Dónde pones la vara, digamos? También tiene que ver con una estructura de los estados demasiado rígida y sin margen para entrar a discutir cuestiones como podría... Mil veces se ha hablado de bajar ganancias. ¿Vieron Hubo que yo un les dije que el presidente Kun de había un metido gobierno que cumbia? ganó diciendo que iba a sacar ganancias. Sí, 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 Bueno. claro. Digo, hay un montón de No, y también- debilidades de ese lugar. Y cosas que van apareciendo que nadie tiene en el tablero, como por ejemplo el asunto de las criptomonedas, que también no hay regulación en ningún Bueno, lugar. claro. Y digo, pero por eso decimos, los estados tienen la capacidad de controlar esto. Más allá de eso, están puestas todas Sí. estas situaciones al servicio de pagar menos impuestos. Yo les dije que había metido cumbia y esto podría seguir y Sí, seguir y casi seguir. rock metió, ¿no? Pero Papá. no, metió cumbia, Bueno, Pablo, está hacete bien. cargo, metió cumbia. Kun Agüero, Increíble. papá. La cultura del rock. ¿Querés vender tu tema con el Kun de fondo? ¿Te interesa? o no? Sí, porque tiene baile también. Adelante, Usted- Ibañez. No sé si usted hace mucho no ve una calecita. Hace Caramba. mucho. Bueno, en la calecita suele haber, como es muy festivo, suele haber música Claro. animada y suele haber cumbia. Bueno, yo voy a hablar de la calecita del Fondo Bien. Monetario Internacional, que tiene que ver con una discusión que hace, por un lado dirán, hace 50 años que se viene dando o hace 30 años, pero que también en los últimos meses dentro del Frente 2 se sigue discutiendo más o menos siempre lo mismo, al punto de que hay ya planteos dentro del gobierno diciendo: es todo endogámico, nos estamos discutiendo, estamos peleando todo el tiempo que nosotros. Tiene que ver con las declaraciones que hizo José Mayans, el presidente del bloque de senadores, y también una reunión privada, no tan privada porque había 40 personas, que tuvo en el día de ayer Máximo Kirchner como presidente del PJ bonaerense. Tiene que ver con la discusión interna del Frente de Todos sobre lo que va a ocurrir
con el proyecto del Fondo Monetario Internacional. Bueno, está Hugo Yasky, ¿no? Sí, Sentado en el ya está Hugo estudio de Yasky, Desiguales. diputado nacional, pero además referente de la CTA de los trabajadores, para hablar, por supuesto, también de inflación y de paritaria. Pero desde ya, ¿qué posición tomará? Le vamos a preguntar respecto de la votación cuando llegue al Congreso el acuerdo con el fondo. Expósito, ¿por Yo dónde nos lleva? tuve rock and roll, no llegó a ser heavy metal, pero tuve un poquito de rock and roll esta mañana en ¿Por Comodoro qué? Pi, ¿Qué con pasó? la presencia del presidente Alberto Fernández declarando la causa de obra pública, algunos chisporroteos con el fiscal Diego Luciani, y vamos a intentar contar qué es lo que está detrás de las preguntas, algunas de ellas ciertamente insidiosas, y qué es lo que está buscando la Fiscalía respecto de el principal objetivo de este juicio, que tiene nombre y apellido y es Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que el presidente podría haber presentado un escrito. Decidió, gesto político, decidió ir en presencia del tribunal, ¿no? Casi 3 horas seguidas. Bien. Mañana, ¿qué va a pasar, Néstor, en los tribunales? Vas a A las meter 11:30 de la ¿También es mañana. Comodoro Pi? A las 11:30 de la mañana en Comodoro Pi, en condiciones normales, en cualquier país normal, mañana debería estallar una bomba. Ok. Mañana debería estallar una bomba. Vamos a ver qué pasa. Bueno, un ratito Mañana sería un adelantamos recital del eso. Indio, entonces. Hoy estamos Claro. con comparaciones Puede musicales. ser, está muy bien. Bueno, Steffi, dato del día, o uno de los Sí. datos del día tiene que ver con la inflación 3,9%, sobre todo alimentos, ¿no? Impulsa fuerte alimentos. Pero ¿con qué te quedas? ¿Qué mirada tenés sobre el dato de hoy del INDEC? Y te diría que hay que cruzar datos de alimentos con lugares geográficos, ¿no? Porque por supuesto que estamos mirando el conurbano bonaerense, donde el impacto social del aumento a los alimentos es inmediata la lectura o pensar en cómo esto va a influir en la cifra de la pobreza. Hay que tener en cuenta que en enero, por ejemplo, en el conurbano, según un relevamiento de ISEPSI, una canasta básica salió alrededor de 33.700 pesos y el salario mínimo vital y móvil está en 32.000 Claro. más Claro. o menos. Entonces sigue habiendo diferencia respecto de lo que se garantiza como piso mínimo de ingresos y lo que se necesita para alimentar una familia. Algunos podrán decir, bueno, quizás en una familia no hay un solo salario mínimo, están las asignaciones y de esa manera se van fortaleciendo allí en los lugares a donde hay una situación más crítica, con algunos ingresos por la presencia del Estado, pero de todas formas hay que mirar esa relación entre qué es cuánto te cuesta o cuánto necesitas para comprar una canasta en el conurbano. Te diría que cuando mirás además la composición de la suba de alimentos, tenés una fuerte suba de las harinas, del pan, los productos frescos sobre todo, pañales, un 8% de un mes a Mirá. otro, es un aumento realmente Ahora, muy alto. Cuando uno mira, por ejemplo, educación estuvo muy bajo y sabemos que se vienen meses con subas. Porque Y eso te iba a arrancan las decir. clases. Tarifas siguen estando congeladas y vamos a tener que descongelarlas porque es parte incluso del preacuerdo con Y el viene Fondo un aumento Monetario de nafta, ¿no? Internacional. Viene un aumento de combustible. Viene el aumento, o ya está incluido. Ya hubo No, uno en en enero. febrero. Fue Termina en de febrero, impactar febrero, el En próximo. febrero. No, también hay un componente que hoy en gobierno planteaban, que era el factor que enero es una décima más baja que el enero del año pasado, el interanual. Pero decían que hubo un componente también mucho de especulación, porque enero estuvo cruzado por dos elementos. La incertidumbre respecto al Fondo Monetario Internacional, que finalmente se termina acelerando sobre el final de mes, pero que estuvo todo el mes, que generaba además incertidumbre cambiaria y que, según dicen fuentes de economía y del gobierno en particular, que hubo mucho sobrestock, mucha sobreimportación, incluso más, que tenía que ver, que hubo como una especulación sobre una eventual devaluación que finalmente no ocurrió, y eso impactó también. Pero eso sobre no los es indicadores de alimentos, inflación. eso no es alimentos, sobre el marco sobre general todo de metalúrgicas. Sobre todo metalúrgicas. Ahí te podés tener un componente, pero cuando estamos hablando de alimentos, sí tenés, bueno, conductas directamente de remarcación de un mes a otro. Con esto que decías vos, Luli, respecto de qué es lo que se viene hacia adelante, además con alimentos, desde el sector cárnico, hoy me confirman que se viene un aumento de entre 5 y 7% de la carne el mes que viene, perdón, la semana que viene, con lo cual ya tenés febrero con aumento de combustibles, más aumento de la carne, más aumento del pan, que hoy empezó a regir un 25%, porque las bolsas de harina subieron casi hasta un 20%. Entonces ahí tenés muchos aumentos este mes, y el mes que viene tenés
todos los aumentos de tarifa, aparentemente se va a también aumentar la tarifa de electricidad porque Hay que ver cuándo ocurren, ¿no? No, pero es que, por ejemplo, la del agua todo indica que va a ser en marzo, la del gas también entre la primera y la segunda semana de marzo, comienzan las clases y el jueves es la audiencia de electricidad para ver las tarifas de luz y todo indica que también van a empezar a regir a partir de marzo. Entonces tenés una fuerte aceleración, te diría, de los precios en este primer trimestre, el gobierno lo sabe, el año pasado había pasado lo mismo, estimaban un primer trimestre con una fuerte inflación. Habrá que ver si la inflación global ayuda o no ayuda, porque en esta discusión con el fondo es una variable sin dudas, ¿no? Bueno, nos vamos a ir al living a charlar con Hugo Yasky. Insistimos, en este sentido tiene características Hugo Yasky muy interesantes, porque por otro lado están las paritarias para que los trabajadores, es promesa del gobierno, una decisión política del gobierno que no pierdan frente a la inflación. El salario, y por otra parte, bueno, los precios siguen aumentando, además de su condición de diputado nacional. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias por venir nuevamente a Desiguales. No, es un gusto. Bueno, frente a este movimiento de la inflación, de los precios, reflexiones. Sí, yo creo que es, sin lugar a dudas, el talón de Aquiles para el gobierno. Creo que el tema del control de los precios, a pesar del esfuerzo que hace Feletti, que a veces se lo ve como un personaje solitario, sin el apoyo político que haría falta. ¿Por parte de quién, Hugo? Y por parte de las autoridades nacionales, por parte del Ministerio de Economía. Creo que no hay una clara... hay una idea de que tranquilizar la economía implica apelar a la buena voluntad de los grandes grupos empresarios, no generar un conflicto, tener una actitud budista, pasiva, y yo creo que esto nos ha hecho mucho daño, porque si bien podemos decir que tenemos un país que ha, de alguna manera, sorteado el peligro de que la inflación se disparara, en un momento de crisis donde hay inflación de más del 10% en Estados Unidos y Norteamérica. Este es un dato que muchas veces los poderosos lo ocultan, no lo publican porque no les conviene, pero en un momento donde tenemos una fuerte presión inflacionaria a nivel mundial, si uno le dice a la gente, bueno, tuvimos inflación del 55%, es un mérito, nos pegan un sopapo en la cara, pero ha habido un peligro de que todavía saltaran más. Ahora, yo creo que aquí no se puede seguir tolerando la actitud antisocial de poderosos grupos de compañías alimenticias que están llevándose la parte del león a costa del sacrificio de nuestro pueblo. Es decir, a mí me pueden decir que los precios internacionales del trigo son del valor que muestran hoy las publicaciones en el mercado de Nueva York, pero la gente en Argentina gana en pesos. Bueno, acá estamos viendo justamente la evolución, ¿no?, de la inflación específicamente de alimentos, 3,5% en octubre, 2,5% en noviembre, 3,8% en diciembre y prácticamente lo mismo, 3,9% en enero. Usted decía, Yasky, los argentinos cobran en pesos. El argentino en pesos, con salario registrado va a tener que esperar ahora un resultado de paritaria que al menos se empate con la inflación. Pienso también en el que no está registrado y en el que no tiene asegurado ese aumento. Claro, que está mucho peor. Porque el que tiene paritarias, es verdad, vino corriendo desde atrás durante todo el año pasado y la última foto terminó 2 puntos arriba, 1 punto arriba. Corriendo siempre desde atrás, porque cuando uno corre desde atrás hay 3 meses donde el salario se achica cuando los precios siguen aumentando. Claro. Ahora tenés el no registrado, que claramente quedó por debajo, 40% más o menos es el promedio. 10 puntos abajo. 10 puntos abajo. Entonces, yo creo que hay argentinos que están reclamando con absoluta y justa razón que el gobierno nacional y que los gobiernos provinciales cuiden la mesa de los argentinos. Cuidar la mesa significa
poner freno a los abusos. Pero ¿qué más se puede hacer, Hugo? Porque el gobierno tiene una vocación clara de la política de precios cuidados, de acuerdo por sectores. ¿Qué es lo que el gobierno no está haciendo en concreto a tu criterio? Yo creo que primero hay que hay que encarar una serie de iniciativas. Desde pensar en generar bocas de consumo, convocando a los cooperativistas, a los pequeños productores de alimentos. Hay muchos que desde el gobierno quizás puedan decir, bueno, pero eso es a escala hormiga, eso es inviable. Yo creo que hay que poner el esfuerzo para que eso sea viable. Ofrecerle a los argentinos la oportunidad de comprar alimentos a más bajo precio, que se puede hacer apelando a pequeños y medianos productores. Lo otro que creo que hay que hacer es llamar a todos los empresarios y decirle, bueno, queremos ver los balances. Pero eso se intentó en un momento. Queremos ver cuánto les cuesta a ustedes. La estructura de costos. La estructura de costos. ¿A cuánto están comprando ustedes? ¿A cuánto están vendiendo? Buscar el lugar donde se produce la distorsión. Porque si vos tenés salarios congelados a valor dólar, si vos tenés todavía las tarifas congeladas, si vos tenés una cantidad de costos que tienen que ver con insumos locales a valor peso, ¿cuál es la racionalidad que explica el 5% de aumento de la canasta Hugo, alimenticia? antes de preguntarte por el tema del Fondo Monetario y sobre esto, está claro que el gobierno tiene la decisión política de que el salario siempre le gana la inflación. Esto está claro. Ahora, te pregunto, ¿en el tiempo es sostenible aumento? Hoy hay una cerró paritaria trabajadora de la pintura arriba del 40% y con revisión, o creo que a la larga es del 50%. La estructura del año pasado fue así, digamos, ¿no? Cierres altos, pero después con cláusula de revisión. ¿Se puede sostener en el tiempo, no sé, inflación del 40 y una paritaria del 42 y así escalando? Sí, yo creo que primero es imprescindible sostenerla. Porque vos fijate, cuando nosotros, con ese ejemplo que das vos, o el ejemplo del año pasado, ¿cuánto recuperamos? Los registrados, ponerle promedio 2 puntos del salario, 1,5, 2. Sí, en promedio, porque ni siquiera todos los registrados recuperaron, ¿no? Todos los Hay gremios que no tuvieron esa negociación. Claro, pero digamos, la mayoría, ponerle 1 punto recuperamos. Con los 4 años de Mauricio Macri perdimos 20 puntos los privados. Y perdimos 27 puntos los del sector público y perdió 33 puntos el mínimo vital y móvil. Entonces, cuando vos decís, vamos a recuperar 1 punto por año, ¿cuántos años nos va a llevar volver a tener el nivel adquisitivo que teníamos antes del gobierno de Mauricio Macri, que como él lo dijo, uno de sus objetivos principales era bajar los salarios para ser más competitivos? Cosa que, entre tantos desastres que hizo, esta la cumplió, hay que reconocerle. Ya es que recién Pablo mencionaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también lo hacía Pablo Ibáñez cuando se refería incluso a, bueno, la expectativa que hubo en las primeras semanas de enero en torno a si llegaba o no a un preacuerdo. ¿Qué va a pasar en el Congreso Nacional? ¿Cuál va a ser su postura ante ese proyecto de ley? Lo vamos a definir en 2 niveles. Una en el bloque, vamos a tratar de lograr que haya una definición en un marco de unidad, y yo particularmente, junto con el diputado Pablo Carro, que es secretario general de la CTA de Córdoba, lo vamos a definir también en el debate que hacemos dentro de la CTA. Nosotros tenemos... O sea, no tenés definido el voto todavía. No tengo definido el voto, y además hay un pedido para que no anticipemos. ¿Pedido de quién? Pedido de Germán Martínez, el presidente del bloque, que está trabajando denodadamente para tratar de conciliar posiciones. Yo creo de todas formas que para mí el debate de fondo no es que vamos a votar en la sesión, porque el acuerdo se va a aprobar. Eso evidentemente está claro que se va a aprobar. Para mí la discusión de fondo es quién va a pagar los platos rotos del ajuste. ¿Se va a volver a cortar el hilo por lo más delgado? ¿Vamos a volver otra vez a ser los que pagamos el IVA? Esa inmensa mayoría, cuando tenés en el país fugadores de capitales que no rinden cuenta ante nadie,
cuando tenés impuestos de sectores de alto poder adquisitivo que no se pagan. Vos recorrés los puertos de donde están los yates y si sacaras una foto de los yates que pagan impuestos, esos puertos estarían vacíos. Habría 2 botecitos, no una serie de yates atracados. Lo mismo con grandes viviendas, lo mismo con grandes fortunas. Todos sabemos que en este país, se decía antes, y es cierto, hay una ingeniería al servicio de la evasión y de la elusión. Gente que gana mucho dinero y que además después adquiere fama de ser gurú neoliberal. Es decir, los que se dedican a la ingeniería y son eficientes en eso, después van a los canales de televisión de los grupos poderosos a darnos lecciones de cómo se debe recaudar impuestos, cómo se debe invertir, cómo se debe apretar el fisco para hacer los ahorros que ellos quieren. Está para sumarse a la charla en minutitos nada más el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fabio Ketglas, ya lo vamos a incorporar a la charla, pero antes Pablo Ibáñez nos va a contar un poco cómo viene el clima, sobre todo novedades en el Senado Nacional dentro de la bancada oficialista, Pablo. Sí, me quedo con lo que decía Yasky, que la semana pasada justo hubo un pedido para dejar de hacer de alguna manera el poroteo sobre cuántos votos había, sobre qué cantidad. No hacer ese ejercicio, digamos. Claro, fue un pedido que parte de las autoridades del bloque para decir dejemos de contar cuántos están de un lado y están del otro, porque de hecho también Yasky creo que tiene un anticipo, por lo menos a priori, respecto a cuál va a ser la letra final del acuerdo. El marco general está, puede haber algunos cambios de la letra. Ahora, esto también se pasó al Senado. Este debate se pasó al Senado, creo que con menos intensidad, porque lo dijo Mayas y después algunos senadores lo volvieron a plantear, pero está cruzando. Y la pregunta que yo lo presento, pero también me parece que es interesante la observación de Yasky, en algún momento parece que son los propios oficialistas los que presentan más objeciones y críticas respecto al acuerdo que las distintas versiones de la oposición. Y eso está generando un debate en el frente de todos. De hecho, yo contaba que Máximo Kirchner ayer presidió una reunión del Consejo del PJ bonaerense, que lo tiene justamente como jefe, marcando sus diferencias con el fondo, entendiendo que no es un buen acuerdo, pero pidiendo que se mantenga el marco general de la unidad y advirtiendo que no está en su ánimo, por lo menos, ni profundizar las tensiones, ni tampoco, este dato me parece que es relevante en términos políticos, salir a buscar votos por el no o por la abstención. Que ahí me parece que hay una clave de cómo va, de alguna manera, a metabolizar el oficialismo estos matices. Y le traslado un poco la pregunta a Yasky, porque Yasky dice, no, lo importante es saber por dónde se corta el hilo, si es por lo más delgado, cuál es la letra fina del acuerdo. Esto de todas maneras, el marco general con las críticas que ha emitido Máximo Kirchner da la impresión que hay sectores importantes del Frente de Todos que no lo comparten. Y la pregunta es, ¿están dadas las condiciones para que un bloque importante de diputados no acompañe el acuerdo en términos políticos? ¿No es una debilidad para el propio gobierno que se manifieste un matiz de ese tipo? Hugo. No, creo que rescato lo que dijo ayer Máximo en la reunión del Partido Justicialista. No podemos ni tensionar, ni podemos jugar a la fractura del Frente de Todos. Sería suicida y tendría un costo altísimo para nuestro pueblo. Creo que nosotros tenemos que rescatar el hecho, a la vez, de que tengamos una mirada crítica y una lectura crítica del acuerdo con el fondo. Yo no creo que haya que aprobar nada a libro cerrado. Creo que es bueno asumir de frente a nuestro pueblo, sin ocultarlo, que hay cuestiones que las tenemos que discutir hasta el último minuto, que hay una letra chica que habrá que conocer cuál es, si es que existe, capaz que lo que conocemos no modifique demasiado, pero lo cierto es que en la Argentina sabemos lo que ha costado, por ejemplo, un estallido social, haber llevado el hilo, el lazo corredizo hasta el punto 2001. Donde unos 2001, con gente muerta en las calles, con gente desesperada, y no queremos
volver a una situación como esa, ni ser irresponsable de que, bueno, si eso pasa dentro de 6 u 8 años, qué sé yo, será otra Argentina. No se lo puede patear para adelante. Ya lo sumamos al diputado Fabio Ketglas, pero antes mencionaba el tema del libro cerrado y Pablo Ibáñez también. La opinión de José Mayans, el titular de la bancada oficialista en el Senado, y lo compartimos. Necesitamos el detalle del acuerdo, que es lo que yo le pedí tanto a Chodos como a Man. Queremos el detalle del acuerdo para saber en qué compromiso vamos a meter al país. Yo no dudo de la buena fe del ministro, de Chodos, de toda la gestión que hace, pero para eso estamos nosotros también. El pueblo argentino ha votado representantes y espera realmente que hagamos las cosas bien, no meternos en algo que nosotros no vamos a poder soportar. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida al diputado nacional de Juntos por el Cambio, de la Unión Cívica Radical, Fabio Ketglas. Fabio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias por tu tiempo. Bueno, no sé si pudiste escuchar todo lo que veníamos dialogando, pero nos interesa saber, bueno, tu opinión con respecto a la votación que se vendrá en el Congreso Nacional por parte de Juntos por el Cambio del acuerdo con el FMI. Bueno, en principio es prudente la idea de recibir el acuerdo, ¿no? De poder leerlo, de poder tener una opinión fundada en el texto definitivo, más allá de las líneas que se trazaron. Nosotros en general creemos que la Argentina normalice sus relaciones financieras internacionales es algo bueno para el país, y en ese sentido nuestra vocación es no obstaculizar en principio el esfuerzo que está haciendo el gobierno para normalizar esas relaciones financieras internacionales. Una cuestión posterior a eso es si el acuerdo es bueno o es malo, porque acordar con el Fondo Monetario es siempre dificultoso, porque las propias reglas del fondo le establecen límites a la negociación del staff del fondo. Esas reglas no pueden ser cambiadas país a país, a Argentina, en relación a Egipto, etcétera, etcétera, porque el fondo negocia con más de 170 países y si empieza a establecer excepciones tiene un problema de gobernabilidad global enorme. El gobierno intentó establecer ciertas excepciones con los punitorios, con los atrasos, con el plazo, etcétera. El fondo tiene una serie de limitaciones y esas limitaciones se enmarcan a las dos partes. Ahora, yo de todas las cosas que se han dicho, tengo una diferencia así sustancial con algo que ha dicho el presidente cuando presentó el avance de la negociación, cuando dijo: nosotros vamos a ir a un acuerdo en el que por suerte no tenemos que comprometer ninguna reforma importante. Y lo dijo así como si Argentina se salvara de esa manera de hacer reformas, y yo personalmente creo que si hay algo que está claro es que la Argentina necesita reformas. ¿Las reformas que pide el fondo serían? Bueno, la Argentina necesita un montón de reformas sobre cómo financiar sus infraestructuras, reformas en el sistema fiscal, reformas en el marco de regulaciones del trabajo, un montón de reformas, porque el patrón de crecimiento económico de la Argentina está agotado. La Argentina muestra cada vez más recurrentemente una propensión a crisis frente a shocks externos o frente a algún problema, la sequía, una guerra cambiaria entre terceros países, etcétera, que muestra que tenemos una economía muy frágil y un marco institucional de nuestra economía muy frágil. Entonces, quizás en vez de eludir persistentemente las reformas o no pensarlas con el soporte político, la sensibilidad y la suficiencia que se necesita, lo que deberíamos lograr es pensar cómo hacemos las mejores reformas posibles que necesita nuestro marco económico para funcionar. Porque, ahora, ya redondeo, porque tenemos el mismo Producto Bruto que en el 2011, ¿no? Son 10 años, de los 4 años gobernó Macri, 6 años gobernó el kirchnerismo, pero si tomamos un ciclo más largo, digamos, si nos vamos a 1975, ahí ya gobernó el radicalismo, los militares, el peronismo, el menemismo, etcétera. Entre 1975 ahora, en un periodo de 45 años, la Argentina es uno de los países de peor desenvolvimiento económico en América Latina, con crisis muy recurrentes. Eso muestra que el problema no es tan, o sea, puede
la conducción política y cometer errores eventualmente. Hay un problema objetivo, hay un problema de fondo en la estructura económica Ahora, argentina. ahí, perdón, Fabio, que te haga un stop, pero cuando hablas de reforma en el sistema laboral, por ejemplo, yo no sé si vos hablas de la misma reforma, Hugo, de la que vos, por ejemplo, estarías de acuerdo o no, en el marco de un acuerdo además con el Fondo Monetario Internacional. Y planteo esto para que puedan también hablar entre ustedes, ¿no? Sí, pero voy a poner un ejemplo. A mí que me gusta que la gente viva de su trabajo y soy un defensor enérgico del trabajo, ¿no? Voy a dar un dato técnico porque hay una cosa que se llama elasticidad empleo-producto, que es cuánto crece el empleo cada vez que crece un punto del Producto Bruto, ¿no? Entonces, la Argentina es uno de los países más rígidos en la relación empleo-producto, o sea, tiene que crecer mucho el empleo, el producto, para empezar a arrastrar el empleo. Ese es un dato objetivo. Tiene una elasticidad muy baja empleo-producto. ¿Y eso qué muestra? Muestra que muchos empleadores, aun cuando a veces les está yendo bien, 1, 2, 3 trimestres, son reacios a contratar, por un montón de motivos, no los voy a juzgar ahora. Lo que digo es, ese es un problema objetivo, nuestra falta de elasticidad empleo-producto. Entonces, si ese problema objetivo no le prestamos atención, que es con independencia de que uno... Por ejemplo, la Argentina, su área de mayor creación de trabajo en los últimos trimestres... Vamos a escuchar la palabra de Hugo, que algo de esto también conocés y tenés opinión, Hugo. Sí, lo primero es decir que cuando el gobierno intentó y sigue sosteniendo la necesidad de obtener con el fondo un acuerdo extraordinario, es porque la deuda que el fondo consintió con la Argentina es una anomalía absoluta para el propio FMI. Es decir, la Argentina, de acuerdo a la posición que ocupa dentro del FMI, tendría que haber recibido máximo 18.000 millones de dólares en calidad de préstamo. Esa era la cifra que normalmente tendría que haber recibido la Argentina. Por una decisión política tomada por el gobierno del presidente de Estados Unidos, la Argentina casi triplicó eso. Con lo cual el gobierno está en condiciones de decir, bueno, miren, ustedes cometieron una anomalía, no sabemos por qué, la deuda no pasó por el Congreso, no sabemos por qué, lo que sí sabemos es que el cronograma de pagos que ustedes consintieron y firmaron es absolutamente incumplible con este gobierno, con el de Mauricio Macri o con el de Mandrake. Primera cuestión, por eso hay que discutir esa anomalía para encontrar un acuerdo que no repita los condicionamientos habituales del FMI, porque evidentemente... El gobierno pide excepciones porque el acuerdo en sí fue una excepción, digamos. Fue una excepción, una anomalía más que una excepción. ¿Y sobre el tema de las reformas? Y sobre el tema de las reformas, yo creo que, primero digo, hoy salió una noticia que nos tiene que enorgullecer. Entre los países con más de 30 millones de habitantes, la Argentina es el país que más vacunó en el mundo. Es decir, a mí me duele cuando salimos primero en fuga de capital y le ganamos a China, por ejemplo, cuando estamos en el podio de los países donde la estructura impositiva es regresiva. Me enorgullece esto. ¿Y yo qué digo? Esto fue posible porque la Argentina construyó, gracias en parte al radicalismo, porque estuvo en el medio Irigoyen, gracias después al peronismo, un modelo social que no tiene el resto de los países de América Latina. Universidad pública gratuita, escuela pública, movilidad social ascendente, desarrollo de la ciencia. Lo que dice Fabio puntualmente, él dice, tenemos que reformar en términos laborales porque cada vez que Argentina crece, no acompaña la creación de empleo con el crecimiento de la Argentina. Y entonces está trazado el esquema, es lo que entiendo que dice Fabio. No, yo creo que el problema es este. Argentina tiene un desarrollo en términos sociales que genera derechos y genera, entre otros derechos, la jubilación que es pública, los derechos laborales, las conquistas sociales. Y por supuesto, eso es incompatible con un esquema de acumulación basado solamente en la exportación. Esto requiere generación de empleo a través de la industria. Y el desarrollo de la industria, en relación con el atraso tecnológico y científico, no de la Argentina, de todos los países del tercer mundo, nos obliga a depender
de las divisas. Yo eso sí lo quiero discutir, pero no en términos de que la solución es reforma laboral para bajar derechos, para ser competitivos, porque eso es falso. Fabio, ahora te damos, por supuesto, para contestar esto. Néstor Espósito tiene una consulta también, a ver. Sí, lo escucho al diputado Queclas hablar de una serie de condicionamientos que la oposición tiene que conocer previo a decidir si va a aprobar o no el acuerdo, lo cual parece lógico. Por el otro lado, en el oficialismo hay todo un debate interno sobre si aprobar el acuerdo con el FMI no significa convalidar una política adoptada por el espacio político de Juntos por el Cambio al que Queclas pertenece. Digo, ¿no deberían ustedes estar apoyando esa convalidación? Lo digo en estos términos, más allá de si esto fue delictivo o no, si la deuda es exagerada o no, más allá de cualquiera de estas discusiones, hay un dato objetivo, que es que la Argentina no tenía deuda con el fondo y hoy le debe más de 44.000 millones y esa decisión la tomó el líder del espacio político al que usted pertenece. ¿No deberían estar apoyando irrestrictamente un arreglo con el fondo? Diputado. A ver, sí. Los recursos que vinieron del acuerdo con el fondo, en más de 2 cada 3 dólares de ellos se destinaron a pago de deuda. ¿Sabe que no? ¿Sabe que no? Discúlpeme, diputado. Sí. Espere. Discúlpeme. La cancelación de bonos, sí. Fueron bonos del canje 2005, escúcheme. Si yo le debo a usted 100 pesos y no se los puedo pagar, y le pido a Steffi 100 pesos para pagarle a usted, yo le pago a usted, cancelo la deuda con usted, y le debo 100 pesos a Steffi, sigo debiendo 100 pesos. Acá se deben 44.000 millones más de lo que se debía. El cálculo es falso. Bueno, durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, por supuesto que hubo déficit fiscal y eso engrosaba la deuda pública porque toda deuda pública es hija de un déficit preexistente. Un déficit que empezó con 5,5 puntos del producto y que terminó con casi 1 del producto en el último año. Todos esos déficits acumulados, esos 10 puntos más o menos de déficit acumulado, un poquito más, son los 40.000 millones de dólares que usted dice que engrosó la deuda, como todos los gobiernos vienen engrosando la deuda en la medida en que no resuelvan el déficit. Pero se cancelaron bonos preexistentes, se tomó deuda y se cancelaron bonos preexistentes porque hay un montón de bonos que se cancelaron, que efectivamente el Frente de Todo dice se financió la fuga, porque esas personas que cobraron los bonos los sacaron fuera del sistema, no los reinvirtieron en la Argentina, no volvieron a prestar, no volvieron a los bancos argentinos, etc. Esa cancelación de bonos, mayoritariamente de los bonos del canje 2005 y 2010, eran bonos que venían de la década del 90, que también alguien me podría decir, los bonos de la década del 90 fueron de un canje de deuda que se hicieron en relación a los bonos que venían de la dictadura, ¿no? Bueno, no importa. Lo cierto es que en la medida en que la Argentina no sostenga por un largo periodo de tiempo una prudencia fiscal, que veremos cómo la tenemos que construir, mejorando la cobranza de los impuestos, haciendo más eficiente el gasto, etcétera, pero nos tenemos que comprometer durante muchos años a tener prudencia fiscal, de manera tal de ponerla, no de eliminar la deuda, de poner la deuda en un sendero de que no nos impida alcanzar los objetivos sociales que tenemos que alcanzar. Sí. Yo creo que efectivamente, como usted dice, y es el ánimo que a nosotros nos inspira, por supuesto, pero sería imprudente de mi parte hablar sin haber leído un documento terminado. Nosotros queremos que Argentina normalice sus relaciones financieras internacionales y queremos que, ¿por qué? Porque tener las relaciones financieras internacionales de manera afectadas por una negociación abierta o por no resuelta, etcétera, etcétera, no solo produce problemas fiscales. Hay empresas argentinas que tienen deuda con bancos extranjeros que hoy tienen problemas para remitirle porque tienen problemas de acceso a los dólares. Hay empresas argentinas que tienen proyectos y que quisieran endeudarse con proveedores internacionales y hoy no lo pueden hacer. Hay un montón de tenemos que cerrar, pero antes de irme me tiene que responder a favor, en contra o abstención. Llega mañana el proyecto de la Cámara de Diputados y ¿usted qué hace? Voy a dar quórum porque me parece que está bien que lo discutamos en el Parlamento y en las condiciones en las que hasta ahora leí me abstendría para no impedirle al gobierno acceder a un acuerdo. Muchísimas gracias, diputado Queclas. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, muy bien, nos vamos a un corte en Desiguales. Se queda un rato más Hugo Yasky y atención con la información que Néstor Espósito trae en materia judicial y sobre todo la bomba que puede llegar a explotar mañana en Comodoro Pi, dijo nuestro compañero. Ya venimos.
No, Estamos no. al aire, ¿eh? Estamos al aire. Chicos, silbato. Bien, ¿viste? Te encanta, Muy ¿eh? atenta. ¿Sabes que te ¿No encantaría sabes por tener qué? un silbato? Porque estoy muy atenta. ¿O no? Muy atenta, la verdad. Estamos disfrutando de la charla política, Sí, cosas claro. que pasan también fuera del aire. Bueno, nos vamos con Hugo, antes de irnos a Néstor, alguna reflexión final de lo que se viene. ¿Cuál te parece es el mayor desafío que tiene el gobierno en las próximas semanas? Creo que dar una señal muy clara en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, Ajá. de que los salarios no van a ser afectados por ninguna cosa que tenga que ver con lo que se viene, que es el Fondo Monetario, hacer lo mismo con los docentes. Es la primer paritaria del sector público, la señal tiene que ser clarísima, los salarios y los ingresos de los trabajadores van a estar por encima de la inflación, y yo creo que hay muchos que se refriegan las manos pensando que una vez que se apruebe el acuerdo, cada 3 meses vamos a tener la misión, dicen ellos, la auditoría del fondo. Ujú. Nosotros decimos la intromisión, porque va a ser de hecho una intromisión que vamos a tener que consentir obligadamente, pero yo quiero que cada 3 meses en este país, así como va a haber un rinde de cuenta con la auditoría externa, haya una auditoría externa para que demos cuenta de la evolución de la deuda interna. Es decir, cómo el gobierno argentino, frente a los movimientos sociales, a las centrales sindicales, a los pequeños productores, al cooperativismo, da cuentas de que el compromiso con el fondo no se paga con el esfuerzo de los que menos tienen. Gracias, Hugo, como siempre. Gracias. Gracias. Bueno, Hugo Yasky con nosotros en Desiguales. Nos vamos ahora sí a Néstor Espósito. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por la bomba de mañana o por las declaraciones del presidente hoy en el juicio contra Cristina Kirchner? Arranquemos Néstor. por lo de mañana, si te parece, porque Dale. 11:30 de la mañana la actual titular de la AFI, Cristina Camaño, se va a presentar en Comodoro Pi con una denuncia que consta de 105.000 escuchas que tuvo la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. Va a presentar y va a decir, vea, nos encontramos con todo esto, me dice si esto tiene algún basamento legal, si lo pidieron en alguna causa judicial. ¿Qué número de escuchas dijiste? 105.000 escuchas ¿En telefónicas. qué contexto, Néstor, se sabe? 2016-2019 y involucra a mucha gente. Y ahí es donde quiero detenerme porque ahí me parece que está la bomba. Entre esas 105.000 escuchas están las escuchas que generaron la causa PUF. ¿Sabés qué es la causa PUF? La que se generó como contrasentido a la causa de Marcelo D'Alessio. Aquellas causas que aparecieron de manera anónima en manos de Elisa Carrió y que alguien tiró por debajo de la puerta del despacho del fiscal Carlos Stornelli. Esas escuchas que generaron la causa PUF se está probando, con esto que se va a presentar mañana, que salieron de la AFI. Bien. Bueno, Néstor, eso mañana. ¿A qué hora más o menos esto? 11:30 de la mañana en Comodoro Pi. Muy bien. Bueno, hoy el presidente, decíamos, Tengo ¿no? En el tengo una arranque. pregunta antes. Sí. Esas escuchas, Néstor, ¿las vamos a poder escuchar justamente? La verdad es que no ¿O van a deberíamos. estar? Ok, La verdad está es que no bien. deberíamos Buena porque respuesta. estaríamos comiéndonos al caníbal. Claro. Digo, se ha criticado la difusión de Sí, sí, escuchas pero la ilegales. No, está muy bien, sí. No debería ocurrir eso. Bien. Bueno, Néstor, hoy el presidente, lo decíamos en el comienzo del programa, un gesto político realmente muy importante. Podría haber presentado un escrito y sin embargo decidió presentarse como testigo en la causa vialidad. Repasemos mínimamente la causa y qué pasó hoy en la audiencia donde estuvo el presidente. En la causa se investiga si le asignaron obra pública en exceso a las empresas de Lázaro Báez con sobreprecios para que esos sobreprecios regresaran como retorno al patrimonio de la familia de Néstor y Cristina Kirchner. Sí. Ese es el meollo de la causa. Hoy declaró durante 2 horas y 45 el presidente de la Nación, muy larga la declaración, muy rica, en un momento aburrida, pero hubo un momento picante con el fiscal Diego Luciani. Si te parece, lo vemos. Dale. Se puede advertir si la obra había sido adjudicada o estaba en proceso de adjudicación. Doctor, a mí me da la impresión que usted no me escuchó bien antes. Sí, yo lo escuché perfecto, doctor. Pero entonces tiene un problema de comprensión. No, bueno, No nos me falta estamos... Le explico, doctor, No me una falta vez más. respeto, doctor. Le explico una vez más, doctor le explico una Luciani. vez más. A ver, doctor Fernández,
Vamos a tratar de reconducir esta declaración. Hay una inquietud en particular respecto de esta columna que integra un anexo de una ley de presupuesto y la idea es solicitarle si usted, a partir de la lectura de la información que surge de aquí, nos puede aclarar alguna circunstancia respecto de esa obra. Claro. De ningún modo quise faltar el respeto, doctor, quise ser descriptivo. Bueno, ¿Sabes por qué se produce esto? Porque el fiscal insistía en buscar que desde el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner se había indicado que había que darle obra en exceso de su capacidad a Lázaro Báez para de esa manera tener el retorno. Y como la respuesta era sistemáticamente negativa, se produjo este cruce, porque Alberto Fernández había respondido negativamente y explicando cómo se arma un presupuesto en 4 o 5 oportunidades, y el fiscal daba vuelta a las palabras y volvía a preguntar lo mismo. Porque si no se llega a Cristina Fernández de Kirchner, no a Néstor Kirchner porque está muerto, pero si no se llega a determinar que ella ordenó que le pagaran de más a Lázaro Báez, todo el resto del juicio pierde consistencia. Esta es una de esas causas en las que en juicio, cuando se evalúan las evidencias, se desarma, ¿no? Se observa la fragilidad. Todo lo que se vino probando hasta ahora, los peritajes, la obra, la constatación de obra y demás, todo parece indicar que aquí no ha habido por lo menos el delito que se les imputa. Bien, gracias Néstor. Bueno, nos estamos despidiendo. Lucila Trujillo, hace el show. No es ningún show. Lo que pasa es que lo que viene Sí. es el partido por la televisión pública de Huracán Estudiantes, así que yo Hay digamos gritos, que hay gritos. de acá me voy a la cancha. Está grabado esto, ¿no? La oportunidad de saludar a mi padre. Que Perdón, se mira. ¿Vos pretendés que con Huracán a punto de arrancar a jugar en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la televisión ¿Cómo pública? está el clima, Sí. ¿Cómo Gran está el clima. Martes 9:30 de la noche. ¿Cómo salió Central? No me adelante, ¿Cómo salió Central? No me spoilees. ¿Cómo terminó Central, chicos? No me spoilees. ¿Cómo terminó Central? Bueno, Nadie me lo puede nos decir. vamos y le damos la bienvenida a Gustavo Kufner y a Miguel Osovi. Mirá qué lindo ambiente. Mirá. Escuchá qué lindo ambiente. Así nos vamos. Hasta mañana, a las Fútbol 8 de la masculino, noche. primera división. ¡Vamos, Globo! Kun Agüero, papá.